El libro de Job es uno de los relatos más profundos y enigmáticos de la Biblia. Nos lleva al corazón de una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Por qué sufren los justos? A través de sus páginas, se nos invita a reflexionar sobre la fe, la justicia divina y la capacidad humana de confiar en Dios incluso en las circunstancias más adversas. Job vivía en la tierra de Uz, y era conocido como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas, y poseía enormes riquezas. Su hacienda incluía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, y una gran cantidad de servidumbre. Job era considerado el hombre más rico y respetado de Oriente. Job también era un hombre devoto. Ofrecía sacrificios regularmente, especialmente después de los banquetes que organizaban sus hijos. Pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Este acto de intercesión mostraba su profundo temor de Dios y su preocupación por la santidad. Un día, los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba Satanás. Dios preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, en su papel de acusador, respondió, ¿acaso Job teme a Dios en vano? ¿No lo has protegido a él, a su familia y a todo lo que posee? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu cara. El Señor aceptó el desafío, pero puso un límite. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. Satanás se alejó, y comenzó su ataque contra Job. En un solo día, Job perdió todo lo que poseía. Primero, un mensajero le informó que los sabeos habían atacado y robado sus bueyes y asnos, matando a los sirvientes. Luego, otro mensajero llegó para decir que fuego del cielo había consumido sus ovejas y a los pastores. Un tercer mensajero anunció que los caldeos habían robado sus camellos y matado a sus sirvientes. Finalmente llegó la noticia más devastadora. Sus hijos e hijas habían muerto cuando un fuerte viento derrumbó la casa donde celebraban un banquete. Job, en medio de su dolor, se rasgó las vestiduras, se afeitó la cabeza y cayó al suelo en señal de duelo. Pero en lugar de maldecir a Dios, proclamó, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Una vez más, los ángeles se presentaron ante Dios, y Satanás también estuvo entre ellos. Dios preguntó, ¿has considerado a mi siervo Job? A pesar de todo, sigue siendo intachable. Satanás replicó, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu cara. Dios permitió que Satanás atacara la salud de Job, pero le prohibió quitarle la vida. Entonces, Satanás afligió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, sentado en cenizas, tomó un tiesto para rascarse las llagas. Su esposa, incapaz de soportar tanto sufrimiento, le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió, hablas como una mujer necia. ¿Acaso aceptaremos el bien de Dios y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron acerca de su desgracia y fueron a consolarlo. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron por su estado. Lloraron, rasgaron sus vestiduras, y se sentaron en el suelo junto a él durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, pues su dolor era muy grande. Finalmente, Job rompió el silencio, y maldijo el día de su nacimiento. Expresó su desesperación y deseó no haber nacido. Sus amigos, en lugar de consolarlo, comenzaron a debatir con él. Argumentaban que el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado oculto, ya que creían que Dios solo castigaba a los malvados. Elifaz dijo, considera esto, quien que sea inocente ha perecido. Dios disciplina al que ama. Bildad añadió, si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que merecían. Pero si eres puro y recto, Él restaurará tu fortuna. Zofar fue aún más duro. Dios te ha dado menos de lo que mereces.
arrepiéntete y serás bendecido. Job, en su defensa, afirmó su inocencia, y cuestionó cómo podía un hombre ser justo delante de Dios. Reconoció la grandeza de Dios, pero también expresó su deseo de entender por qué estaba sufriendo. En medio de su dolor, proclamó una esperanza futura. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Un cuarto amigo, Eliú, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Reprendió tanto a Job como a sus 3 amigos. Afirmó que Dios es justo, y que a veces el sufrimiento sirve para disciplinar y enseñar. Aunque sus palabras eran más equilibradas, tampoco lograron responder completamente al dilema de Job. Finalmente, el Señor respondió a Job desde un torbellino. En lugar de explicar las razones del sufrimiento, Dios le hizo una serie de preguntas que destacaban su poder y sabiduría infinita. ¿Dónde estabas cuando yo he creado los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, ¿has mandado en tu vida a la mañana? ¿Has explorado las fuentes del mar o caminado por las profundidades del abismo? Dios mostró la inmensidad de su creación y cómo todo está bajo su control. Job, confrontado con la majestad de Dios, reconoció su pequeñez y dijo: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Dios reprendió a los 3 amigos de Job por no haber hablado con rectitud. Les ordenó ofrecer sacrificios y pedir a Job que orara por ellos. Job lo hizo, mostrando su corazón misericordioso. El Señor restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Tuvo nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y estas fueron consideradas las mujeres más hermosas de la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado, y que, aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su sabiduría y bondad. Job nos inspira a mantener nuestra fe incluso cuando todo parece perdido, recordándonos que Dios es soberano, y que su propósito siempre prevalecerá.